La lesión, como todos ustedes saben, por supuesto, se configura por dos elementos subjetivos: la necesidad, ligereza o inexperiencia de parte del lesionado, la explotación por parte del lesionante. Estos son los dos elementos subjetivos, y el elemento objetivo, la inequivalencia, dicen casi todos los autores, entre las prestaciones, la evidente desproporción entre las prestaciones. La única modificación que hace el nuevo código es reemplazar la expresión ligereza por debilidad psíquica. La debilidad psíquica puede provenir de una enfermedad mental atenuada, de una disminución en las facultades insuficiente para calificarla como enfermedad mental, o puede provenir de un estado transitorio de debilidad psíquica, como lo podría ser un supuesto de depresión muy acentuada, que omnibula la voluntad y priva al sujeto de libertad y a lo mejor le hace vender una cosa que vale 20 por 10. ¿Sí? Todo lo demás queda igual. Al quedar igual, queda igual todo lo que se controvierte alrededor de este artículo 954, que yo les diría es todo o casi todo, ¿sí? Podríamos enumerar algunos supuestos en que no hay acuerdos, ¿no? Los estados que el artículo enumera como de necesidad, ligereza o inexperiencia son taxativos o enunciativos. Es decir, fuera de ellos se pueden invocar otros estados de inferioridad que no quepan estrictamente en estos tres supuestos enumerados, ahora cambiados en un caso o no. Los primeros comentaristas de la reforma del 68 tendían a entender que la enumeración era taxativa. No encontraban otros supuestos fuera de los enumerados, ¿no? Las tendencias más recientes entienden, en cambio, que la enumeración es meramente ejemplificativa y abarca más generalmente cualquier otro estado de inferioridad. Una propuesta hubiera sido mantenerlo de necesidad, inexperiencia y debilidad física y agregar y cualquier otro estado de inferioridad o cualquier otro estado de inferioridad. El artículo del nuevo código no lo ha hecho y deja abierto el problema interpretativo. Otro problema no resuelto por vía de interpretación es el significado de la expresión explotación, es decir, cuál debe ser el comportamiento del lesionante para que se configure este requisito. Para algunos, en una interpretación extensiva, basta el mero conocimiento del estado de inferioridad de la otra. El solo conocimiento es suficiente para que se configure la explotación. ¿Sí? Otros piensan, en cambio, que la palabra explotación, diríamos, en el lenguaje de nuestro pueblo, es una palabra muy categórica que indica incluso bastante más que aprovechar, que es el término que usan otras legislaciones, y consideran, por lo tanto, que explotar requiere algún tipo de maniobras activas, que el mero conocimiento es insuficiente. ¿Sí? Bueno, este tema queda tal cual. Una solución que hubiera posibilitado ampliar el ámbito de aplicación de la lesión es haber cambiado explotación por aprovechamiento, ¿no? Que es una palabra que usa el tipo del Código Penal que es casi igual al de la lesión. ¿Sí? ¿Cómo debe ser el artículo consagra también que una presunción que se mantiene en el nuevo texto? Dice: se presume tal explotación cuando la desproporción es notable.
Cuando la desproporción es notable, el sentido de esta presunción es alivianar la carga de la prueba de la víctima, del lesionado, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que se discute? ¿Qué es lo que se presume? ¿Se presume solo la explotación, debiendo la víctima probar su estado de inferioridad y la desproporción? ¿O se presume la explotación del estado de inferioridad? Los dos elementos subjetivos. Las salas civiles han sostenido las dos tesis. Por ejemplo, la sala de Cifuentes, que ha estudiado bien a fondo este tema, dice, se presume la explotación del estado de inferioridad. No es concebible que se presuma una explotación, porque la explotación actúa sobre algo, digamos que no actúa en abstracto. No se puede presumir una explotación, sino una explotación de algo, ¿no? Son como inescindibles la explotación del estado de inferioridad, ¿eh? Entonces, cuando la norma dice se presume tal explotación, lo que se presume es el comportamiento del lesionante y el estado de inferioridad de la víctima. En lo personal, para mí, es la interpretación adecuada. Pero un buen sector de la doctrina civil argentina se atiene más bien al texto de la ley y dice lo que se presume es la explotación. La víctima siempre tiene que probar el estado de inferioridad, ¿eh? La mayoría de los autores sostiene que la evidente desproporción se debe dar entre las prestaciones, ¿no? Se vendió por 10 lo que vale 20. Hay evidentísima desproporción, en realidad notable, ¿no? Prestaciones entendidas como los objetos de las obligaciones. Algunos proponemos una interpretación más extensiva porque consideramos que a veces la inequivalencia puede no estar en la prestación, sino en una modalidad accidental del acto como puede ser el plazo o el lugar de entrega, ¿no? Un bien inmueble puede valer 10 si se vende al contado. Si se pacta un plazo de 5 años en un país inflacionario como el nuestro, la inequivalencia no resulta del objeto de las obligaciones, del objeto de las obligaciones, las prestaciones, sino de una modalidad accidental como es el plazo, ¿sí? Pero esa no es la corriente generalizada, ¿no? Y todavía algunos creemos que no solo se aplican los negocios bilaterales onerosos, sino también a los negocios unilaterales onerosos. Bueno, esto sería medio complejo de explicar por la falta de tiempo, pero lo que yo les he querido registrar con este panorama, que en esta tesis inicial de la búsqueda por vía hermenéutica o legislativa de ampliar el ámbito de aplicación de todos estos vicios, hubiera sido bueno que en materia de lesión se hubieran adoptado algunos de estos puntos de vista controvertidos que son más expansivos, que posibilitarían una aplicación más fructífera de este instituto, ¿sí? El objeto del acto jurídico. Acá sí hay una modificación significativa, ¿no? Bueno, todos ustedes conocen la relevancia que el actual artículo 953 ha tenido, como dice algún autor, importancia en la penetración del factor moral en el derecho positivo, ¿no? El 953, el objeto del acto no puede ser contrario a la moral, las buenas costumbres, afectar intereses de terceros. Acá la modificación relevante es que se introduce a la dignidad como límite a la autonomía de la voluntad.
Es decir, se reiteran los supuestos del Código de Vélez. No debe ser un hecho imposible, prohibido por la ley, contrario a la moral, a las buenas costumbres, al orden público o lesivo de los derechos ajenos, y se agrega o a la dignidad humana. La dignidad está también contemplada en dos otros artículos relevantes del Código, los dos primeros en materia de derechos y actos personalísimos, ¿sí? La dignidad, como ustedes saben, para un poco, la Corte ha dicho algo así como que es el centro del que derivan todos los derechos fundamentales, y la doctrina ha dicho que más que un derecho de la persona humana, es una cualidad intrínseca y propia del ser humano, ¿no? Además de como fuente de los derechos, centro o fuente de los derechos personalísimos, ahora actúa como límite a la autonomía de la voluntad. Probablemente ustedes conozcan una manifestación puntual de cómo la dignidad actúa como límite a la autonomía de la voluntad, porque ha sido bastante citado en los últimos tiempos, ¿no? Es un pronunciamiento del Comité de Derechos Humanos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en una causa llamada Wackenheim con Francia, ¿sí? Se trataba de lo siguiente, para los que no lo conocen. En unas discotecas de los departamentos de Francia, se había hecho costumbre una suerte de espectáculo que consistía en que el espectador, había un cañón, y el espectador tenía la posibilidad de, se introducía en él un enano y apretaba el cañón y el enano caía en una especie de red, ¿sí? El Ministerio del Interior francés dictó una especie de comunicación a todos los preceptos que debían prohibirse ese tipo de espectáculos porque consideraba que contrariaban a la dignidad humana, ¿sí? El prefecto de este departamento de Francia decretó la prohibición, fue apelada a un tribunal administrativo que revocó la prohibición, lo que a su vez motivó que el prefecto, después del paso de los distintos recursos administrativos, el expediente llega al Consejo de Estado francés, que ratifica la validez de la prohibición. Este señor Wackenheim recurre al Comité de Derechos Humanos, que finalmente dicta un pronunciamiento, ¿no? Es importante aclararles algo que por momentos genera alguna duda, si la dignidad de cada uno forma parte del poder de decisión de cada uno, o el límite le puede ser impuesto desde afuera, en este caso puntual por la vía jurisdiccional, ¿no? El enano había dado un argumento importante: señores, mi dignidad se encuentra mejor resguardada permitiéndome trabajar, porque de otra manera me convierten, una frase así como que me han convertido en un enano pobre económicamente, triste y desocupado, ¿no? Bueno, el tema, en definitiva, el Comité de Derechos Humanos consagra la tesis que la evaluación de la dignidad en ciertas ocasiones es externa a la voluntad de la propia persona, e incluso le puede ser el resguardo de su unidad le puede ser impuesta externamente y a pesar de su voluntad. Bueno, probablemente este fallo, que tuvo mucha trascendencia, pueda haber tenido mucho que ver en la incorporación en el objeto del negocio jurídico de incorporarlo como límite a la autonomía,